Seguimos contestando tus preguntas. La verdad, muchas gracias por enviarlas, porque me encanta poder contribuir con la posibilidad de ayudar a que la gente tenga mejor calidad de vida. Hoy tenemos esta pregunta. @cat, no lo escribí, @cat, __. Ella dice: buenos días, mi doctor. Feliz año. Quiero saber cómo quitarme el reflujo. Un medicamento, omeprazol, no me sirve y cuando tengo un problema y estoy estresada, me siento peor, hasta en la garganta. Bien, aquí tenemos algo muy importante porque dentro de la afirmación que hace @cat es muy claro de que tenemos algo que ha estado evolucionando desde hace algún tiempo atrás. No tengo el detalle desde cuándo, pero obviamente el reflujo gastroesofágico o la gastritis son problemas que se dan en forma crónica. Quiere decir que se desarrollan a lo largo del tiempo. No suceden como algo que hoy me dio reflujo. Ya significa que si hoy tuviste reflujo, ha venido la mucosa gástrica irritándose y que incluso unas estructuras que tienen que ver con el punto donde el esófago atraviesa el músculo diafragma, ¿se recuerdan? Estábamos hablando del músculo diafragma. Comienza a haber un retorno de los jugos gástricos, lo que está dentro del estómago. Vamos a ver si lo puedo más o menos esquematizar. No es un dibujo, es un esquema. Vamos a suponer que este es el esófago. Aquí viene el músculo diafragma y luego entonces viene la burbuja gástrica. Esto que está aquí es el estómago. Entonces, por acá viene la comida, ¿ok? Y debe ir en un solo sentido, atravesar un esfínter, que es como un músculo, que es lo que le estaba hablando ahorita. Es un músculo que está en el tejido del esófago y aquí ese esfínter evita que lo que llegó desde afuera se regrese. En teoría, la comida debe venir en una sola dirección, es decir, desde la boca hasta el estómago. Pero cuando existe la devolución o el retorno del contenido gástrico hacia el esófago, entonces hablamos de lo que se llama reflujo gastroesofágico. Bien, entonces, teniendo eso claro, ¿cuáles son las causas o cómo se da el tema del reflujo? Hombre, déjame decirte algo. La ansiedad, el estrés, como bien lo puso @cat, son una de las causas más frecuentes de reflujo y gastritis. Se da incluso hasta porque estás vamos a decir, agarrando rabia muchas veces o con un estado de ánimo, vamos a decir, bastante lábil. Eso hace que la mucosa gástrica se convierta en algo que es muy susceptible a la irritación. El estrés causa una serie de, vamos a decir, respuestas, formas en que el cuerpo se defiende frente a la agresión que significa estrés. Cuando nosotros pensamos en estrés, pensamos en mi estado de ánimo. En el cuerpo humano suceden una serie de cambios, comenzando por la excesiva cantidad de secreción de una hormona que se llama cortisol. El cortisol es una hormona que nos ayuda a defendernos de situaciones peligrosas y de hecho se necesita tener cortisol. Pero cuando tenemos demasiado cortisol, la respuesta de nuestro cuerpo cambia, la fisiología cambia. Es decir, se te sube la frecuencia cardíaca, hay aumento de la presión arterial, hay cambios en general en la secreción de acidez, que es lo que en algún momento entonces va a crear esa respuesta de ardor que vas a percibir en tu estómago. Entonces, una de las causas más comunes de gastritis y reflujo viene siendo la provocada por el estrés o la ansiedad. Hay países en donde la mayor cantidad de personas que hacen una cita médica es porque sufren de gastritis o algún tipo de condición provocada
por esta situación de estrés o ansiedad en mi sistema gastrointestinal. Hay personas que lo agarran muy fuerte y lo que le da es un tema de síndrome de intestino irritable, que es otro tema interesante de qué hablar. A ver quién me manda la pregunta de síndrome de intestino irritable. Pero en general, la gastritis se caracteriza como una inflamación de la mucosa que recubre la parte de adentro del estómago. Todo lo que está dentro del estómago está recubierto, igual el esófago, por una capa de un tejido que se llama la mucosa. Esa mucosa se irrita y se irrita como consecuencia de la secreción exagerada de los jugos gástricos o del nivel de acidez o de pH adentro del estómago. Entonces, muchas veces se asocia también a la presencia de una bacteria, la famosa Helicobacter pylori, que es feliz en un medio ácido. Todo el mundo diría, pero ¿qué rayo va a vivir en un medio ácido? Bueno, resulta ser que esta bacteria le encanta vivir en un medio ácido. Y una de las maneras de controlarla es precisamente reducir el nivel de acidez. Y por ende, entonces la bacteria no prolifera o no se replica tanto. De hecho, cuando lo combinas con los medicamentos como los antibióticos, se convierte en la estrategia de tratamiento, al igual que los medicamentos antiácidos. Pero no, antes de llegar allá, queremos seguir un poquito ahondando en el concepto de lo que es la gastritis y el reflujo. ¿Okay? Esa sensación de ardor o quemazón que va a sentir el paciente en su estómago es algo que incomoda muchísimo. Las personas por lo general también tienden a comer y de forma inmediata irse a acostar. Por ejemplo, es muy común en las noches, sobre todo cuando estamos llegando tarde del trabajo. Llegas tarde del trabajo a casa, es de noche, tienes hambre, obviamente vamos a comer y de una vez quiero acostarme a ver televisión y relajarme o algo. Pero el acto de acostarte hace que el contenido gastrointestinal cree el contenido de la burbuja gástrica que todavía no está procesada, cree una respuesta inflamatoria y que entonces irrite la parte de arriba donde está el cardias, es decir, la boca del estómago. Entonces, si tenemos eso en mente, es muy fácil entender cómo se da este fenómeno de reflujo, que poco a poco también se va lesionando ese esfínter, que es como una válvula que evita que la comida se retorne. La comida pasa por la válvula, pero no debe retornar. Cuando la persona tiene un reflujo, el contenido del estómago se regresa al esófago, incluso llega hasta las cuerdas vocales. Por eso es que muchas personas tienen disfonía o problemas con las cuerdas vocales. Y no se trata de un problema del aparato vocal, se trata de un reflujo gastroesofágico. ¿Okay? Entonces ese reflujo gastroesofágico hay que tratarlo y hay que ver la manera en cómo se controla. Pero esa aparición del reflujo gastroesofágico no solamente se dio por el estrés, sino por el tipo de comida. Cuando nosotros tenemos algún tipo de comida que por lo general tiene mucho químico en procesados, es decir, son comidas rápidas, comidas altamente saturadas en grasas de, por ejemplo, frituras a altas temperaturas, vas a tener el problema de la irritación de la mucosa gastrointestinal, sobre todo en este momento en que estamos hablando de la gastritis, de la mucosa gástrica, es decir, de la burbuja del estómago. ¿Okay? Esa burbuja gástrica se va a irritar, a inflamar y como consecuencia de ello vas a percibir toda esa serie de síntomas incómodos, la distensión, etc. Otra de las causas que se asocia mucho con esa situación y directamente con los alimentos es que nadie sabe el cuerpo en que llega a este mundo, ¿ok? Pero casi todo el mundo sí puede hacer algo con el cuerpo. Y lo primero que debiésemos hacer es entender qué alimentos me caen bien y qué alimentos no me caen bien. Y es un ejercicio muy sencillo. De hecho, es parte del estudio que estamos terminando de escribir y plantear en el grupo de bienestar del Global Wellness Institute, del Instituto de Bienestar Global,
donde se están revisando esas, vamos a decir, guías prácticas de la alimentación y de las costumbres de alimentación saludable. Efectivamente, uno de los problemas más importantes es que nosotros no estamos conscientes de cómo me cae lo que yo me como. Por ejemplo, usted decida que el día de mañana va a tomar conciencia de cómo le cae cada tiempo de comida. Por ejemplo, cómo me cayó el desayuno. O yo anoté que desayuné café, jugo de naranja y me desayuné unos cereales con leche entera o con leche descremada. Usted hace su anotación. O simple y sencillamente me comí una tostada de pan o simplemente me salté el desayuno. Eso es comenzar a tener conciencia y estar al tanto de lo que yo comí para poder identificar cómo me cayó. No comí nada entre el desayuno y el almuerzo. ¿Cómo estaba yo sintiéndome a la hora del almuerzo? Tenía ese malestar en la boca del estómago, sentía la acidez o el reflujo ya, que el reflujo lo vas a sentir como algo que se te devuelve del estómago hasta acá arriba, hasta la garganta, lo sientes aquí en el cuello y tienes que tragar duro de vuelta. A veces se dificulta. Incluso puede ser muy peligroso cuando sucede cuando estamos dormidos. Mientras dormimos, el reflujo puede producir una broncoaspiración. Y esa broncoaspiración es sencillamente el paso a la vía aérea de los jugos gástricos. Un problema que se puede convertir en algo muy serio, sobre todo si es crónico. Incluso puedes tener reflujo que no te da un síntoma específico, sin embargo, sucede mientras duerme y puede crear ese problema de la broncoaspiración en una forma sin que te des mayor cuenta porque es pequeñas cantidades. Entonces, lo vas a ver reflejado crónicamente porque una tosedera y una cosa y una cuestión que no sabes ni de dónde salió y es la irritación del pulmón a causa del reflujo gastroesofágico porque broncoaspiraste mientras estabas dormido. Entonces, es bastante delicado la situación cuando se convierte en algo crónico, es decir, de larga data, largo tiempo. Entonces, retomando el punto de que los alimentos van a ser parte de la causa, si tú haces una anotación clara de qué comiste, a qué hora y cómo te cayó, puedes ir haciendo un diario o una simple anotación en un cuaderno. No tiene que ser nada extraordinario, que compraste un journal, un diario, un cuaderno especial para eso. En cualquier parte, lleva la conciencia en el celular. Hombre, comí, chuletas de puerco y me cayeron mal, me dio acidez, me dio agrura. Entonces, toda esta serie de problemas como la distensión de abdomen puede ser algo que nosotros ni siquiera sabemos y resulta ser de que haces una respuesta inadecuada a una intolerancia, por ejemplo, al ajo. Entonces, el comer exceso de ajo te produce distensión, te produce gastritis, te produce el malestar y tú nunca lo das cuenta porque tú dices, no, hombre, el ajo es muy saludable. O el brócoli o la lechuga. Te distiendes cuando comes lechuga, pero nunca lo supiste. Efectivamente, se puede dar la situación de que estés haciendo respuestas inadecuadas a un alimento que es normalmente reconocido como saludable. Bien, entonces una vez que ya tú tomas conciencia, comienzas a hacer ese patrón de entender cómo te cae la comida, qué tan bien la toleras, qué pasa cuando tomas leche entera o si tomas leche, que eso es un tema aparte, otra pregunta. Pero, por ejemplo, si tomas licor, si te tomas un vino, ¿cómo te cae el vino? O si me tomo un trago, ¿cómo me cae el trago? Pues uno va haciendo ese awareness o tomando conciencia de que también tolera los alimentos que comes. Ese es el primer paso. Luego que ya hemos identificado cómo nos cae la comida, entonces nosotros podemos decir, hombre, tengo una condición que puedo manejar en casa o necesito ayuda porque los síntomas, los malestares son muy fuertes. Entonces, otra vez, recuerda que aquí no intento hacer un diagnóstico, lo que yo intento es guiarte hacia la ayuda clínica
seria, responsable, donde un médico, un facultativo, va a hacer un diagnóstico específico de la condición que te está aquejando. @cat. Ojo, lo que te estoy diciendo aquí es para ayudarte a guiar un plan de acción que te ayude a mejorar. Obviamente no intento hacer un diagnóstico por esta vía porque no lo he examinado. Tampoco pretendo darte una receta de medicamentos, una prescripción de medicamentos sin conocer ni sin hacer un diagnóstico. Lo que intento es que tengamos una ruta de acción bien clara y bien específica que te sirva para estar mejor. Pasemos entonces a las acciones que puedes hacer porque es parte de tu pregunta. ¿Cómo puedo quitarme el reflujo? La manera de cómo puedo quitarme el reflujo es poniendo en práctica estos elementos que están acá, que son bien sencillitos porque nos ayudan a tener un plan de acción específico y ordenado. Primero, la alimentación. La alimentación es clave para lograr una adecuada capacidad de proceso y tolerancia en nuestro sistema. Y no todas las personas responden igual. Usted puede saber que hay personas que pueden comer hasta piedra, se dice en la calle, ¿no? Comen hasta piedra y no pasa nada. Bueno, yo no. Fulano toma agua y ya, queda con un dolor y un ardor y una cosa y una maluqueza. Hay que reconocer qué alimentos te caen bien y qué te caen mal. Entonces, a la hora de prescribir una estructura de alimentación, fíjate, no hablo de dieta, sino un plan de alimentación, es muy importante saber qué pasa con el reflujo y cómo toleras, por ejemplo, los alimentos. Entonces uno hace una historia clínica en donde uno anota todo esto. Igual te puedes apoyar en nutrición, en una nutricionista o un nutricionista, pero acuérdate que el diagnóstico clínico, el diagnóstico lo va a hacer un médico. El médico es el que va a diagnosticar la patología. Bien, una vez que tenemos claro el concepto de los tiempos de comida, entonces con la ayuda de alguien vas a desarrollar un plan de alimentación que reduzca la capacidad o la necesidad, mejor dicho, de que el estómago produzca demasiada secreción de ácidos. Por eso es que entonces se le da pie a los medicamentos. Los medicamentos como los bloqueadores de producción de ácido, lo que hacen es que disminuyen esa respuesta y obviamente entonces hay menos irritación o sensación de problema a nivel del estómago. Pero si tú no mejoras con antiácidos sencillos como pueden ser el famoso Pepto-Bismol o el Gastrigel o pastillas de omeprazol, como me dices acá, he estado tomando omeprazol pero no se me quita. Bueno, entonces necesitamos un diagnóstico un poquito más fino para saber qué está pasando. Incluso puede haber algún principio de una úlcera o alguna irritación mayor en el estómago que si no se resuelve con otra serie de protocolos de medicamentos o combinación de medicamentos, no vas a presentar mejoría. Y por el contrario, tal como es en la pregunta vuestra, estás tomando el medicamento pero aún así no te sientes mejor. Obviamente porque el medicamento solo no es la solución, lo va a ser la complementación de todo. Y recuerda que lo que me preguntabas está asociado con el estrés y el estrés necesita un remedio. Ese remedio puede ser algo tan simple pero tan profundamente positivo como la meditación o el tiempo para relajarte, un tiempo en la naturaleza, lo que muchos llaman mindfulness, estar consciente y alerta de tu entorno. Pasar un poquito de tiempo en la naturaleza hoy puede ser un poquito riesgoso por todo el tema de las cuarentenas y el COVID y todo lo demás. Sin embargo, puedes asomarte al balcón si es necesario, si no puedes salir porque estamos en cuarentena. O si tienes una casa, puedes salir un momentito a caminar al patio. Lo importante es que tengamos ese tiempo para nosotros relajarnos. Sobre todo meditar, leer. Leer es la mejor medicina para buscar esa forma de estar más tranquilo. Obviamente tienes que escoger una lectura que te dé esa tranquilidad. No vas a escoger algo que estás leyendo que son periódicos que te van a estresar más.
o noticias y cosas así. No, algo que te ayude y que te nutra desde adentro. Entonces eso te va a ayudar. Entonces, si revisamos cuáles son los pasos, tenemos la alimentación, que ya hablé, importante controlar todo lo que se llaman los irritantes gástricos. La leche es un irritante gástrico. Alguien me preguntaba sobre el café. El café es un irritante gástrico. El picante es un irritante gástrico. Los cítricos son irritantes gástricos. Entonces, hay medicamentos muy específicos que se van a usar, pero esos son menester del médico, como te digo, que los va a prescribir. Si hay varias fórmulas que uno puede conseguir sin necesidad de prescripción de un médico, como los que te menciono, que son fáciles, como el Gastrigel, el Pepto-Bismol, facilitos. También hay remedios y ayudas. ¿A qué me refiero con los remedios? Hombre, al principio activo de muchos antiácidos, el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es muy fácil de conseguir, es muy barato y es muy eficaz a la hora de buscar esa regulación del pH a nivel del estómago. Agarras una una taza de agua, ya sea fría o mejor así tibia, como una infusión, como si fuese un té, y le pones media cucharadita de té de bicarbonato de sodio, ¡pap! Y le pones medio limón. Interesante el tema del limón, doctor, si dijo que los cítricos no se usan. Bueno, el limón tiene una particularidad a la hora de hablar de su relación con la posibilidad de ayudar en la acidez. Pero nuevamente hay que descartar de que se trate de una situación más compleja en donde, por ejemplo, ni el limón está permitido. Entonces, la combinación del limón con el bicarbonato de sodio en la mañana en una tacita de té como si fuese una infusión, te la tomas antes de comer, yo estoy seguro que al cabo de 3 días vas a sentir la gran diferencia. Sigue tomándolo por unas 2 semanas y vas a ver que te va a ayudar. No descartes el medicamento de base. Acuérdate, si por ejemplo estás tomando el omeprazol, que a mi juicio y a mi gusto personal, prefiero otros antiácidos más que el omeprazol. Pero vamos a dejar que el omeprazol, está el famoso esomeprazol y otros medicamentos que no quiero estar entrando en detalle, pero los medicamentos, porque después entonces viene la autorreceta, negativo procedimiento, no te autorrecetes, busca la ayuda de un facultativo. Los remedios como el agua con bicarbonato y limón es algo sencillo, te lo puedo decir, y sí funciona, ¿ok? Hay personas que se lo toman frío y le queda como búfale, algo rico que le cae al estómago y perfecto. Y como hablé, el tema de la meditación y el tiempo para relajarte como un mecanismo de control de estrés. Para las personas que tienen una situación más compleja, esa necesidad de relajarse se convierte en parte de las razones de los medicamentos que hay que prescribir, en cuyo caso también hay que considerar el hecho de que el facultativo prescriba algún medicamento que ayude a estar más relajado, a estar más sosegado. Pero ahí hay que hacer el diagnóstico lateral, que sería, por ejemplo, una ansiedad generalizada o una situación que requiera de una revisión por el lado de los colegas que manejan el tema de la ansiedad mayor. Entonces, ojo. Bueno, para ir terminando con el concepto de la gastritis y el reflujo, hay que hacer un énfasis en algo que mencionó @cat, y es que se siente peor a veces cuando está estresada en la garganta. Ojo, cuando eso sucede, debemos tomar cuidado de que efectivamente los jugos gástricos no estén lastimando las cuerdas vocales, porque pueden producirse pólipos a nivel de las cuerdas vocales. Y los pólipos son lesiones que salen por la constante irritación del jugo gástrico, que es ácido, en las cuerdas vocales, que no deben estar afectadas por el jugo gástrico. Y eso se da, como les mencioné, debido al retorno de los jugos que están o del contenido que está en el estómago. Para mí siempre es
y será un honor poder ayudar a las personas a estar mejor, a sentirse lo más sano posible, porque la razón del ser humano es ser feliz, pero no podemos estar en la mejor condición o bienestar si nuestra salud está afectada. Y por ejemplo, si tienes gastritis, reflujo, no puedes dormir bien, tienes esa condición, es muy incómoda y sobre todo puede producir un problema mayor que termine en una situación grave. Así que para evitar eso, vamos a crear un hábito para estar lo más sano posible. Soy tu amigo Octavio Sousa, soy médico. Mis amigos me llaman Dr. Fit, pero estoy aquí es para compartir contigo, no para enseñar. Yo no quiero enseñar nada. Yo quiero compartir contigo lo que yo he recibido en beneficio de tantos años, de tantas miles de personas a quienes hemos podido resolver situaciones de salud que hoy por hoy se sienten de película.